Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Vicente Guerrero. Él fue un militar y político mexicano que se convertiría en uno de los líderes del bando insurgente durante la Guerra de Independencia de México. Posteriormente, tras la caída del primer imperio mexicano, se convirtió en presidente de dicho país. Surgió una serie de luchas por el poder, conflictos entre partidos políticos, traiciones y golpes de Estado, siendo recordado Vicente por su famosa frase «La patria es primero», o por abolir la esclavitud en México, además de por ser un gran experto en la guerra de guerrillas, convirtiéndose en un adversario que sería difícil de derrotar. Esta biografía es realizada por petición de Sonia Judith Espinosa, Alexa Rodríguez, Rosalba Brito, Vengador Roal y Carlos Galeta. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació el 10 de agosto de 1782 en la ciudad de Tistla, en el Virreinato de Nueva España, actualmente en México. Fue hijo de Juan Pedro Guerrero y de la esposa de este, María Guadalupe Saldaña. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común: Juan Pedro, Manuel y Vicente. Hay cierta discusión sobre la fecha exacta de su nacimiento. Algunas versiones aseguran que Vicente nació el 9 de agosto, siendo el 10 de dicho mes tan solo su fecha de bautismo. El niño tenía sangre africana, española e indígena corriendo por sus venas. Su padre era un afromexicano, mientras que su madre era indígena. Guerrero nació dentro de una familia humilde. Su padre se ganaría la vida como arriero, teniendo así trato con diferentes comerciantes, agricultores y terratenientes, siendo un hombre bastante conocido y respetado. Al pertenecer a una familia de arrieros, sus familiares tenían permiso para poder portar armas, para así defenderse de los saqueadores y bandidos que podrían encontrarse por el camino. Además, su padre también se ganaba la vida como armero, algo que le permitió a Vicente el poder aprender el manejo de distintas armas, aparte de adquirir conocimientos sobre cómo forjar y reparar tanto armas blancas como de fuego. Los hermanos Guerrero también tuvieron contacto con la milicia desde una edad bastante temprana, debido a que al ser su padre armero, este abastecía al ejército español y se encargaba de almacenar su armamento, mientras que su tío paterno, Diego, servía dentro de la milicia, algo que permitió a los hermanos el poder recibir formación militar, aparte de participar en distintas maniobras militares o aprender a luchar, aparte de recibir clases de equitación, convirtiéndose Vicente en un experto jinete. Los hermanos Guerrero aprendieron los oficios de su padre, algo que les permitió a no solo saber luchar o manejar un arma, sino también a sobrevivir en la naturaleza, debido a que con el oficio de arriero tendrían que recorrer largas distancias en plena naturaleza. Vicente, al igual que sus hermanos, aprendió a leer y a escribir, aparte de recibir lecciones básicas sobre matemáticas para poder desempeñar sus oficios, algo que acabaría ocasionando que Vicente fuese tachado años después de ser un hombre inculto y de campo, aunque sus conocimientos adquiridos durante su etapa como arriero le permitieron el aprender a cómo sobrevivir en la naturaleza y a desenvolverse bien en momentos complicados. Guerrero iría creciendo, convirtiéndose en un joven de piel morena, ojos castaños, alto, de complexión atlética y nariz aguileña, además de ser descrito como ingenioso, inteligente, carismático y muy seguro de sí mismo, teniendo en todo momento unos ideales muy claros. En el mes de septiembre de 1810 estalló la Guerra por la Independencia de México,
uniéndose así Guerrero al bando insurgente cuando las tropas del sacerdote y militar José María Morelos pasaron por la ciudad de Tecpan, poniéndose así Vicente bajo las órdenes del insurgente Hermenegildo Galeana. Guerrero pronto demostraría su gran arrojo y valentía en el campo de batalla, algo que le permitió el ir escalando puestos dentro del ejército insurgente, llegando a ser nombrado como capitán, ganándose así la confianza de Morelos, quien le encomendó el atacar la ciudad de Taxco. Vicente acabaría destacando durante la batalla de Izúcar en el año 1812, algo que ocasionó que Morelos volviese a confiar en él y le ordenase atacar la ciudad de Puebla. Mientras Vicente iba ganando fama como militar y escalando puestos dentro del ejército insurgente, él se acabaría casando a finales del mes de marzo de 1813 con una mujer llamada María Guadalupe Hernández, celebrándose así su boda en la población de Ometepec, teniendo para entonces él unos 30 años de edad en el momento de la unión. De esta unión nacería al menos una hija llamada Dolores, quien se llegaría a casar y a tener descendencia. En el año 1814, el bando insurgente fue derrotado por las tropas realistas durante la batalla de Purbarán, algo que obligó al Congreso de Anáhuac a tener que trasladarse, siendo así Guerrero el encargado de escoltar a sus miembros hasta la ciudad de Tehuacán, pero dicho Congreso acabaría siendo disuelto poco después. Tras producirse la disolución del Congreso de Anáhuac y el fusilamiento de Morelos a finales del año 1815, muchos líderes insurgentes abandonaron la causa, siendo Guerrero uno de los pocos que seguirían apoyando la lucha independentista. Tras retirarse la mayoría de los jefes insurgentes, Vicente persistió y empezó a formar un nuevo ejército que estaría formado por hombres que destacaban por saber manejar bien distintas armas o por ser expertos jinetes, y pese a ser derrotado junto a sus tropas durante la batalla de la Cañada de los Naranjos, Guerrero consiguió cosechar una serie de victorias ante los realistas durante las batallas de Tamo y de Cerro de Barrabás. Pese a aniquilar a las tropas realistas, Vicente sufriría una nueva derrota durante la batalla de Aguazarca, logrando escapar milagrosamente de los realistas. Gracias a sus hazañas en el campo de batalla y a dedicar tiempo a reorganizar y a formar a sus tropas, a Guerrero se le entregó el cargo de teniente coronel y posteriormente, en el año 1818, fue ascendido a general jefe de los ejércitos del sur, entregándole así el mando del ejército insurgente. Ante las victorias que estaba cosechando el bando independentista, Vicente envió una serie de cartas a los líderes y altos cargos realistas, animándolos en tales escritos a unirse a la causa insurgente o a rendirse directamente, debido a que las tropas realistas se encontraban muy desmotivadas, algo que ocasionaría una serie de cambios dentro del ejército realista y que permitió a Agustín de Iturbide el poder convertirse en coronel, siendo un hombre hábil y ambicioso que, pese a luchar en el bando realista y contra las tropas de Guerrero, él apoyaba en cierta manera la causa independentista, ya que deseaba de que se estableciese en México una nueva monarquía independiente y absolutista que fuese gobernada por un infante español. Guerrero no fue el único que por vía diplomática intentó obtener la rendición del bando contrario. En diferentes ocasiones, él mismo recibió una serie de cartas por parte del virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca, donde éste le ofrecería varios indultos a cambio de que Guerrero abandonase la causa independentista, pero siempre se negaría.
En una ocasión, dicho virrey envió al propio padre de Vicente para que éste convenciese a su hijo de que abandonase aquella lucha, pero Guerrero, ante sus hombres, pronunció estas palabras: «Señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero». Convirtiéndose la frase «la patria es lo primero» en todo un lema que sería utilizado por los insurgentes que resistían y seguían luchando contra los españoles. Al negarse a rendirse, Vicente seguiría luchando contra las tropas realistas que ahora estaban siendo dirigidas por Agustín de Iturbide, pero este, al igual que sus antecesores, se dio cuenta de que no podía derrotar a Guerrero. Tras sufrir las tropas realistas una serie de duras derrotas ante el bando insurgente, Agustín de Iturbide solicitó el poder reunirse con Guerrero, y durante su encuentro el líder realista expresó su idea de establecer una alianza entre ambos bandos y establecer en México una monarquía absolutista que estuviese gobernada por un infante o noble español. Pero Vicente se negó, aunque sí le propuso el establecer conjuntamente un gobierno que estuviese formado por los hijos de la patria, es decir, por mexicanos, además de comprometerse a unir sus tropas a las de Iturbide, con el fin de luchar conjuntamente por la libertad. Iturbide aceptaría aquella propuesta de Guerrero, ya que sus tropas estaban realmente exhaustas y no podrían seguir luchando contra las fuerzas insurgentes por mucho más tiempo. Aquel acuerdo sería sellado con el famoso abrazo de Acatempán, y días después se firmó el Plan de Iguala, donde el ejército insurgente y el realista se unirían, formándose el famoso ejército trigarante, entrando dicho ejército en Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, algo que supuso el fin de la guerra por la independencia, declarándose así oficialmente la independencia de México. Tras obtener México su ansiada independencia, se estableció un nuevo gobierno provisional, mientras se establecían las bases del Plan de Iguala, donde se tenía planeado el establecer una monarquía constitucional que estuviese gobernada por algún príncipe europeo. Vicente siempre había sido un republicano que buscaba la libertad de todas las clases sociales, aceptando tan solo la idea de una monarquía constitucional al no ver más salida a la situación en la que se encontraba México, y porque el pueblo mexicano necesitaba ya una paz y estabilidad tras años de enfrentamientos entre insurgentes y realistas. Guerrero fue nombrado como miembro de la Junta del Gobierno Provisional, pero posteriormente se le fue entregado el cargo de capitán general del ejército mexicano, mientras Agustín Iturbide asumía las riendas del poder como presidente, a la espera de que algún príncipe europeo aceptase el trono mexicano. Al surgir el nuevo gobierno de regencia, Vicente y otros insurgentes quedaron excluidos del poder, presentando así su renuncia pocos meses después, tras haberse sentido utilizado por Iturbide. La nueva posición de Iturbide ocasionó que aumentase la tensión dentro del Congreso Constitucional, siendo así destituidos una serie de diputados insurgentes que se mostraban en su contra, centralizando así aún más el poder. Finalmente, ante la gran oposición que había surgido contra Iturbide y ante la falta de un príncipe europeo que aceptase el trono mexicano, el Congreso acabaría siendo disuelto e Iturbide se proclamó como el primer emperador de México el 22 de mayo de 1822. Tras producirse la coronación de Iturbide como emperador, antiguos insurgentes como Guerrero, Nicolás Bravo o Guadalupe Victoria se mostraron en contra de su subida al trono y exigieron una república, formando así parte de la oposición. Ante la idea de establecer un nuevo Congreso Constituyente,
Guerrero y Nicolás Bravo organizaron un levantamiento contra el emperador, pero se vieron derrotados durante la batalla de Almolonga. Durante dicha batalla, Vicente fue alcanzado por una bala que le dañaría un pulmón, algo que ocasionó que fuese dado por muerto por sus hombres y que acabase cundiendo el caos entre sus tropas, dando así pie a la derrota del bando republicano. Guerrero fue dado por muerto y abandonado en el campo de batalla mientras sus hombres huían, pero acabaría siendo rescatado por un soldado a caballo que primero lo ocultó en un barranco y después lo trasladó a la casa de un indígena que vivía por los alrededores, siendo allí tratado mientras se debatía entre la vida y la muerte. Finalmente, Guerrero lograría sobrevivir a aquella herida de bala, pero quedaría afectado por una serie de secuelas físicas que ocasionaron de que se volviese un hombre débil y enfermizo para todo lo que le quedaba de vida. El primer imperio mexicano acabaría colapsando en el año 1823, viéndose obligado Iturbide a abdicar y a partir al exilio. Ante la caída del emperador, se estableció un nuevo gobierno provisional, mientras se establecía el Congreso Constituyente, siendo así nombrado Guerrero como miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo, mientras se buscaba un nuevo presidente del gobierno, siendo este cargo finalmente ocupado por Guadalupe Victoria. Durante esta nueva etapa, Vicente fue considerado por muchos como un héroe, volviéndose muy popular entre las distintas facciones del gobierno y entre las clases más bajas, además de obtener un gran prestigio como militar. Guerrero seguiría sirviendo como alto cargo militar, siendo el encargado de pacificar las provincias mexicanas. También sería un gran defensor del federalismo y se mostró en contra de un sistema centralista, siendo por ello uno de los que más apoyaron el establecimiento de una república y de una constitución federal. Al ser miembro del nuevo gobierno, Vicente sería uno de los que votaron en favor de que Agustín de Iturbide fuese ejecutado cuando éste regresó a México tras haber partido al exilio junto a su familia, siendo así Iturbide fusilado en el verano de 1824. Tras producirse la caída del Imperio Mexicano, el nuevo gobierno estaría dominado por dos logias masónicas que estarían enfrentadas entre sí: los yorquinos, liberales federales que eran seguidores de Guerrero, y el escocés, un grupo más conservador que buscaba un nuevo partido, algo que ocasionó que acabase surgiendo una serie de hostilidades entre Vicente y su antiguo compañero de lucha, Nicolás Bravo, al pertenecer cada uno a los bandos enfrentados. Guerrero también mantuvo una serie de tensiones con el presidente Guadalupe Victoria, especialmente cuando éste ordenó expulsar a los españoles de México, mostrándose Vicente en contra de dicha orden, debido a que tenía conocidos españoles y estos no presentaban ninguna amenaza. Pero posteriormente, tras descubrir una serie de conspiraciones por parte de algunos grupos españoles que estaban ideando el conquistar de Nuevo México, les retiraría su apoyo. En medio de aquellas hostilidades entre facciones, Guerrero fue enviado por Guadalupe Victoria a luchar contra Nicolás Bravo, cuando éste se levantó contra el presidente, derrotando a su rival en el año 1828 en la ciudad de Tulancingo. En dicho año se iniciaron unas elecciones para elegir a un nuevo presidente del gobierno, debido a que estaba llegando a su fin la legislatura de Guadalupe Victoria, presentándose así Guerrero como candidato a la presidencia, rivalizando con el militar y político Manuel Gómez Pedraza, un candidato que sería considerado por el propio Guerrero como mediocre, pero para su sorpresa, Pedraza acabaría siendo elegido como el nuevo presidente, quedando Guerrero en segunda posición.
Vicente se negó a reconocer a su rival como el nuevo presidente de México y obtuvo el apoyo de los yorquistas y otros generales, como por ejemplo Antonio López de Santa Anna, quienes se levantaron contra Pedraza, quien se vería obligado a exiliarse. El 30 de noviembre de 1828 se vivió el motín de Acordaba, una protesta civil en apoyo de Guerrero y en contra del nombramiento de Pedraza. Así que ante la presión popular y militar, el Congreso se vería obligado a anular la elección de Pedraza, siendo así nombrado Guerrero como el nuevo presidente de México, al haber quedado en segunda posición durante las elecciones, asumiendo oficialmente su cargo el 1 de abril de 1829. El mandato de Guerrero sería un tanto breve, ya que ejerció tal cargo por tan solo 8 meses. Aún así, su gobierno se centró en establecer escuelas gratuitas para que todas las clases sociales tuviesen acceso a la educación. También llevaría a cabo una reforma agraria e intentó impulsar la industria, intentando así generar nuevos puestos de trabajo para la clase obrera. También intentó impulsar el comercio, explotando los recursos naturales, además de que fundó un centro para atender a todas aquellas personas sin recursos que habían quedado inválidas a causa de la guerra. Durante su mandato se estableció una tolerancia religiosa, aunque pondría límites a la Iglesia católica, eliminando los fueros eclesiásticos o que pudiesen vender sus bienes o tierras en beneficio del clero. También se perdonó a los exiliados, pudiendo regresar muchos de ellos a México sin sufrir represalias. También intentó agilizar los asuntos burocráticos y fortaleció la democracia y el sistema federal. Las políticas de Guerrero no gustaron al bando conservador, surgiendo así muchos opositores dentro del clero o entre las clases más acomodadas. Incluso algunos yorquistas se mostraron en su contra, ya que consideraban a Vicente como demasiado tolerante con otros grupos políticos o sociales. Cuando Guerrero asumió el poder, se encontró con un país que estaba completamente en la bancarrota por las largas guerras y los cambios políticos, algo que afectó bastante al ejército mexicano, debido a que apenas contaba con dinero para poder pagar a los soldados y financiar a las tropas, volviéndose México un país muy débil e inestable, una debilidad que acabaría siendo aprovechada por España. En el mes de septiembre de 1829, las tropas españolas intentaron reconquistar México, pero esta primera invasión acabaría siendo un gran fracaso, algo que obligó a ambos bandos a firmar una tregua. Pese a producirse aquella fallida invasión, la corona española no se daría por vencida y mandaría una nueva flota hacia México, siendo así avisado Guerrero cuando la Armada española se encontraba en Cuba, viéndose obligado a invertir una gran cantidad de dinero para fortalecer a las tropas mexicanas y repeler así una nueva invasión por parte de España. Pronto, distintos generales y miembros del gobierno intentaron convencer a Vicente para que iniciase una invasión a Cuba, que por aquel entonces todavía era una provincia española, intentando así pagar a los españoles con la misma moneda, pero Guerrero se negó. Pese a que finalmente aquella invasión no se llevaría a cabo, el gobierno español decidió asumir una política defensiva y reforzó las defensas de Cuba, ya que temían que Guerrero cambiase de idea y se aliase con algún otro país hispanoamericano, algo que podía permitir a México el iniciar una invasión conjunta a Cuba. Mientras se producían los intentos de invasión por parte de España, Guerrero seguiría centrándose en la gobernación de México, llevándose a cabo la abolición de la esclavitud, que fue lo más destacable de su gobernación. El fin de la esclavitud en México sorprendió a algunos otros países,
como por ejemplo a España o a los Estados Unidos. Es más, esta abolición afectó mucho a los ricos terratenientes estadounidenses que se encontraban asentados en Texas, los cuales se quedarían sin mano de obra, debido a que muchos esclavos eran obligados a trabajar en sus plantaciones y dependían del esclavismo para sacar adelante sus producciones, siendo la abolición de la esclavitud uno de los motivos por los que muchos acabaron apoyando la independencia de Texas, restableciendo así la esclavitud cuando se proclamó la República de Texas, antes de que ésta se anexionase a los Estados Unidos. El mandato de Guerrero como presidente de México se vería muy afectado por las crisis económicas, la división política y la amenaza de una invasión por parte de España. Por esta razón, para intentar mantener todo bajo control, él le pediría una serie de poderes extraordinarios al Congreso, algo que sería muy mal visto por otros políticos y miembros del gobierno, que se pensaban que Guerrero estaba centralizando el poder, estallando así una revuelta por parte del vicepresidente Anastasio Bustamante, siendo este apoyado por otros políticos, altos militares y miembros del gabinete del gobierno, además de obtener el favor de una parte del pueblo y de la prensa, que hizo una gran campaña a favor de Bustamante. Mientras Guerrero combatía a los rebeldes, sus opositores tomaron Ciudad de México, y poco después el Congreso, el cual estaba muy influenciado por el bando opositor, declaró a Vicente como incapacitado para ejercer sus funciones como presidente, siendo así sustituido por el presidente interino, José María Bocanegra, cuyo mandato tan solo duró unos pocos días, siendo así sucedido por un triunvirato que estaría formado por Lucas Alamán, Pedro Vélez y Luis Quintanar. Pero este sistema de gobierno, ejercido por 3 personas, duraría también unos pocos días, siendo nombrado como el nuevo presidente de México, Anastasio Bustamante. Ante esta situación, Guerrero se refugió en su ciudad natal mientras estallaba la conocida Guerra del Sur, y junto a los partidarios que aún le quedaban, lograron hacerse con el control de las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente, obteniendo rápidamente el apoyo de los habitantes de dichas regiones, que se mostraron como leales a la figura de Guerrero, iniciando allí una guerra de guerrillas, en lo que Vicente ya era experto y prácticamente invencible. El presidente Bustamante se acabaría dando cuenta de que Guerrero era difícil de derrotar. Por esta razón decidió recurrir a la traición. El ministro de Guerra, José Antonio Facio, pagaría una gran suma de dinero con el apoyo de Bustamante al marino genovés Francisco Picaluga, quien era capitán del bergantín Colombo, para que éste engañase a Guerrero. Dicho marino genovés hizo llegar a Vicente una invitación para comer juntos en su barco y así poder hablar de una serie de negocios, sin una invitación que sería aceptada por Guerrero, acudiendo así hasta el puerto de Acapulco, lugar donde se encontraba atracado el barco. Nada más subir a bordo, Vicente y sus acompañantes fueron capturados por los hombres de Picaluga, quien ordenó zarpar hasta el puerto de Huatulco, siendo allí entregado a las tropas de Bustamante, siendo así trasladado hasta la ciudad de Oaxaca, siendo encerrado en el convento de Santo Domingo, donde sería juzgado por un consejo de guerra, y tras un breve juicio fue condenado a muerte en vez de ser enviado al exilio, una decisión que fue tomada para evitar que se iniciase una serie de levantamientos en contra del presidente Bustamante a favor de la libertad de Guerrero, o que fuese liberado a la fuerza por sus partidarios. El 14 de febrero de 1831 se llevaría a cabo el fusilamiento de Guerrero en la población de Cuilapam, en Oaxaca, muriendo así a los 48 años de edad.
La noticia del fusilamiento de Guerrero fue como un jarro de agua fría tanto para sus partidarios como para los liberales y una buena parte del pueblo mexicano, debido a que Vicente había sido un hombre muy popular entre las clases más bajas, por ser un hombre muy cercano con el pueblo y carismático. Incluso el malestar fue mayor cuando salió en la prensa la noticia de que el marino Picaluga había recibido una gran suma de dinero para traicionar a Guerrero, siendo vistos el presidente Bustamante y distintos políticos del bando conservador como los culpables de su muerte, siendo tachados de asesinos. La muerte de Guerrero fue muy festejada por sus opositores, algo que causó aún más malestar entre los liberales y sus partidarios, quienes le consideraron como un mártir político. El asesinato de Vicente se convirtió en un gran escándalo internacional, tanto que el mercenario Picaluga fue condenado por el gobierno genovés tras ser declarado como bandido. En cambio, los soldados que participaron en la conspiración contra Guerrero y su posterior ejecución acabaron siendo expulsados del ejército y enviados al exilio. El presidente Bustamante acabaría siendo derrocado en el año 1832 y acabaría siendo desterrado de México, pasando el resto de sus días viajando por Europa. Los restos mortales de Vicente descansaron en un principio en el Panteón de San Fernando, donde descansó junto a su hija y su yerno, pero en el año 1925 sus restos mortales fueron trasladados al Monumento a la Independencia de Ciudad de México, lugar donde descansa desde entonces. Vicente es considerado en México como un gran héroe nacional. En su honor se le entregó su apellido, Guerrero, a un estado mexicano, además de que su nombre ha sido dado a diferentes calles, escuelas y hospitales, estando aún muy vivo su recuerdo en México. Guerrero es recordado por ser uno de los principales líderes de la causa insurgente que lucharon por la independencia de México, luchando así siempre por la libertad del pueblo, siendo especialmente recordado por su famosa frase «La patria es primero», además de que su corto mandato como presidente del gobierno es recordado por firmar la abolición de la esclavitud en México, siendo esto una de sus grandes hazañas políticas, aparte de que fue un gran experto en la guerra de guerrillas, convirtiéndose prácticamente en invencible en esta clase de conflicto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Vicente Guerrero. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Andrés González Caballero, Martín Tello, frases típicas del anime, Naruinero, Bello Genio, Connie Jimarez y Mateo Andrés. Y con esto me despido. Hasta la próxima.